Bien, bienvenidos a este recorrido, visita nocturna al cementerio Presbítero Matías Maestro. Siempre en la noche ha tenido un encanto, sobre todo por las historias que se cuentan en esta antigua ciudad. Ustedes recordarán que la ciudad de los Reyes o Lima va a cumplir casi 5 siglos, desde las épocas en las cuales no había luz eléctrica, como la hay ahora, cuando apenas había un candil cada 4 calles. Por cierto, los primeros sistemas de iluminación nocturna se dan en la época del virrey Amat, en el siglo XVIII, cuando se da una orden para que todos los pulperos, los bodegueros, en las noches colgaran un candil de aceite en la puerta de sus negocios para iluminar la calle de este modo y evitar los continuos accidentes que se cuenta había en aquella época, como caídas en las acequias, ruedas de carretas que se quedaban atascadas en huecos en las calles, etc. Recién la iluminación eléctrica llega a la ciudad de Lima a mediados del siglo XIX, en el gobierno del mariscal Ramón Castilla. Pero antes, cuando no había energía eléctrica y cuando no había energía a gas, las tertulias eran las reuniones preferidas de los limeños. Las tertulias eran pues reunión, como hemos dicho, de personas en ciertos hogares donde se conversaban sobre un tema en común. A principios del siglo XIX, sin duda, el tema preferido por todos era el tema de la patria, la independencia. Y muchas veces el tema de historia de fantasmas, historias de terror, no podían ser ajenas. ¿Cuántos no recordamos tal vez una conversación con la abuela o con alguien mayor en casa y le pedíamos que nos cuente alguna historia de penes aparecidos? Y es que en la ciudad de Lima abunda esas historias. Empezando por el tema de que se han encontrado muchas casas tapados o tesoros enterrados. Y es que en una ciudad donde no había bancos, donde había el constante temor de ataques piratas o de asalto de bandoleros, la gente prefería guardar sus caudales, sus tesoros, en huecos, en el piso, en el patio principal, en un patio interior, o a veces emparedado entre las gruesas paredes. Bien, ya estamos llegando, espero que este recorrido sea de su agrado. Yo sé que muchos de ustedes han venido atraídos por esa magia que tiene visitar un cementerio de noche. El cementerio general, o más conocido como el cementerio Presbítero Maestro, por el nombre de su constructor, tiene más de 200 años de historia. Es uno de los cementerios más antiguos de América. Y es el museo cementerio más antiguo de América, por cierto. Ahora, este cementerio respondía a una necesidad que había en la ciudad de Lima de higiene, ya que ustedes recordarán de que a las personas se enterraba en las iglesias, ¿no? Pero había que agregar algo. A la gente se enterraba en las iglesias, sí es cierto, pero las personas que tenían dinero. La mayoría de personas que no tenían dinero para tener su propia capilla o su propia cripta eran enterrados en fosas comunes en los hospitales que habían en Lima. Tiene su tiempo de vigencia a partir de la introducción de la fotografía misma en la ciudad de Lima. Hablamos del año 1850, 1860. Habían estudios fotográficos que se especializaban en tomar fotos a los muertos. Y es que la creencia o el deseo de tener un recuerdo de los seres queridos, en este caso de los niños, no era nueva. En realidad, el memento mori, el recuérdame al morir, ¿no?, o la última imagen, viene desde las épocas antiguas. Las antiguas culturas de la humanidad, los egipcios, los asirios, tenían máscaras mortuorias. Bien, por acá, por favor. Bien, hace aproximadamente 8 meses o 10 meses hubo una noticia que a muchos nos causó sorpresa, y era respecto a la construcción de la estación Presbítero del cementerio general, y pusieron una fotografía de esta escalera, y muchos decían que era la escalera de la estación del metro, y que la gente que bajaba del metro bajaba al cementerio, de frente. Nada más falso. Ustedes pueden ver que allá está la estación, de frente, casi a 50 metros. Bien, este es el famoso y tan mencionado pabellón de los suicidas.
La leyenda que se suele contar en torno a esta mujer, a Gregoria Camacho, es que era una bruja, ¿no? Que cuando la enterraron, como se suele ocurrir con todos, le colocaron una lápida con cruz y la lápida se caía y se rompía. Colocaron otra, se caía y se rompía. Bien, el tema del suicidio era un tema poco tocado, un tema prohibido en Lima. Desde la época virreinal no hay registros de suicidios, lo cual no significa que no los haya habido. Lo que se sabe es que la Iglesia Católica quería dejar bien sentada su posición respecto a los suicidas. Los suicidas caían en un pecado terrible, ¿no? contra el regalo de la vida que es de Dios, y los suicidas eran arrojados, según se cuentan, a las afueras de la muralla, para que las aves de carroña, los gallinazos, pues desapareciesen con ellos. Ricardo Palma rescata un caso, que quizás sea el único suicida mencionado en el periodo virreinal, y es porque era un alcalde de Lima. Había un alcalde, el año 1811, que era muy querido por la población limeña, ¿no? Este señor ocupó el cargo de alcalde 6 años seguidos. Antiguamente, en la época virreinal, el cargo de alcalde era un cargo de confianza. El virrey designaba un vecino, ¿no? de grandes cualidades cada año para ser alcalde. Este hombre, como era tan querido y tan probo, fue 6 años consecutivos alcalde de Lima. Sin embargo, cuenta Palma que en una ocasión se hacían los preparativos para la celebración de la fundación de Lima, que no era como es ahora el 18 de enero, sino el día 6 de enero. Porque recuerden ustedes que Lima es la ciudad de los reyes, por los reyes magos. Entonces se celebraba el 6 de enero. Bueno, había un castillo de fuegos artificiales y una de las bombardas tuvo un mal funcionamiento y salió disparado a donde no debía salir, golpeándole la cabeza a este señor, ya mayor. Él no quedó muy bien del accidente, poco a poco tuvo que dejar sus responsabilidades, y entre las responsabilidades que tenía estaba la que le habían confiado los miembros de una cofradía de la iglesia de la Merced. El dinero, mejor dicho, ¿no? la caja de la cofradía. Entonces, como él ya no estaba muy preparado para hacerse cargo de tantas responsabilidades, designó a su sobrino para que se haga cargo de la tesorería de esta cofradía. Cuando llegó la hora de dar cuenta, no había nada en la caja. El sobrino se había gastado la plata. Y él, obviamente, compungido por esto y por un tema de honor, hay que entender las cosas en el momento, ¿no? Cómo se pensaban en ese tiempo las cosas. Al saber que no iba a poder pagar ese dinero, decidió quitarse la vida. Subió a lo alto de la torre de la Merced, que está en el Girón de la Unión, y se arrojó a la plazuela. No hay Horta Oeste, ¿no? Ramón Castilla, allí. Y es el único caso de un suicidio que se tiene de la época virreinal. Gracias a Ricardo Palma. Eran sensibles al tema paranormal, siempre coinciden en que al ingresar a este pabellón, ¿no? sienten dolores de cabeza, cansancio. Esta tumba de don Augusto Bernardino Leguía, y su recuerdo es quizás el que levanta más polémica para muchos. El presidente Leguía es considerado por algunas personas, además de presidente, como el mejor alcalde que tuvo Lima, ya que él en su segundo gobierno prácticamente modernizó la ciudad de Lima. Cuando él fue retirado del gobierno, fue apresado y fue internado en la penitenciaría de Lima. Esta antigua cárcel quedaba donde ahora está el Hotel Sheraton, donde nos encontramos. Ahí quedaba la penitenciaría o el panóptico. Y Leguía, apenas capturado después de presidente, pasó ahí 2 años, en los cuales una enfermedad que tenía él lo agravó, prácticamente salió pesando 33 kilos, rumbo ya grave a una clínica donde murió. Murió en 1932 y cuando murió él fue enterrado, solamente rodeado de familiares, en un cementerio en el Callao. Ese día el Sánchez, el presidente, canceló o prohibió que hubieran tranvías para que la gente no fuera al entierro de Leguía. Es recién décadas después, en 1950 aproximadamente, que amigos de Leguía erigen esta tumba, donde una multitudinaria procesión es traído del Callao a este lugar y se encuentra enterrado hasta aquí, ¿no? Augusto B. Leguía, un presidente que en realidad con una historiografía que todavía da para mucho más. Juan Antonio Pezet fue un presidente del Perú en el siglo XIX. Está enterrado en este lugar y su historia, la historia que yo quiero traer
al presente de él, básicamente es por su vida, una vida dedicada a siempre a buscar el poder, ya sea en muchas guerras civiles que participó. Además también él participó muy joven en las batallas de la independencia, por tanto es reconocido como un benemérito de la patria, prócer de la independencia. Hizo una carrera meteórica y prácticamente él llegó a la presidencia del Perú. Sin embargo, lo menciono porque él, a pesar de toda esa vida entregada a la patria, con prácticamente una labor descollante en la independencia, tuvo un final prácticamente algo polémico. Él era el presidente del Perú el año 1865. En ese año, una flota española que había llegado a las costas de América como una expedición científica y que había desembarcado en muchos puertos, hecho fotografías, de pronto tomó, ¿no?, las Islas Chincha, exigiendo el pago de una indemnización de guerra, un pago de guerra, por los gastos que no se habían pagado desde la guerra de independencia. Mandó una carta al presidente peruano y era Peset el presidente, y Peset aceptó pagar. Cada batalla que se dio como parte de esta guerra y la cantidad de muertos que quedaron en su momento fueron enterrados en fosas comunes en cada lugar donde se dieron estas batallas. Así, hasta 1908 había fosas comunes, por ejemplo, donde ahora está el reducto de Miraflores, el Parque Reducto, en Benavides, con la vía expresa, por ejemplo, ¿no? Allí había una fosa común. Otras habían en Surquillo, otras habían en Tarapacá, en Arica, en Iquique, etc. Entonces, desde 1906 hubo un deseo de reunir a todos estos mártires de la patria. La inauguración en 1908 estuvo cargada de gran solemnidad. Se hacían romerías a este lugar años posteriores, hasta 1960. Sin más preámbulo, vamos a entrar a un verdadero santuario, un santuario de la patria, la Cripta de los Héroes. Piezas de bronce, se contrató artistas para que hagan diversos trabajos. Pero bueno, como sea que fuera, ella se queda, Benituer se queda por Germasia Payet, que está enterrada además en este cementerio, en el pabellón que tienen las hermanas de los Sagrados Corazones. Un personaje, como muchos de ellos, al cual la ciudad le debe mucho, ¿no? Por todos los recuerdos y por toda la historia, que más bien debería fortalecer nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra autoestima, que para eso estos lugares existen. Y es por ese motivo que este lugar fue creado para este fin, ¿no? Havish, bueno, participó activamente, como ya hemos dicho, en introducir los estudios de las ciencias perfectas, como llaman también, a la ingeniería. Por eso es que aquí se le recuerda, en este mausoleo de estilo Art Nouveau, propio de la época en la que falleció, el mausoleo de los Pérez de Cuéllar. Aquí está enterrada Marcela Tencio, la Perricholi, ¿no? Según le he dicho, estas flores han dejado, está enterrada aquí. Pero no es cierto. Ella no está enterrada aquí. Este nicho y todas estas letras la colocaron para la grabación de la serie sobre su vida en Canal 4, hace un par de años. De los más hermosos mausoleos y esculturas que convierten a este lugar en uno de los museos más hermosos.